Vamos a continuar con la porción Bereshit. Esta porción donde nos damos cuenta que este sentido de morir, ¿no? Es una transformación, ¿no? Es una transformación necesaria para poder seguir viviendo, el prepararnos para la siguiente vida, ¿verdad? Y cada vida, ¿no? Perfeccionamos ciertas cosas y el trabajo que hacemos, todo el trabajo que hacemos en el lado físico, ¿no? Pues ese se va a ver reflejado en como perfección en la siguiente vida, y va a quedar un cierto pues trabajo por hacer pendiente, y eso pues es lo que tenemos que trabajar en la siguiente vida. Por ahí preguntan de la serpiente, ¿no? Si es el deseo o el ego. Se podría decir que la serpiente es el ego, ¿no? La serpiente es lo que quedó por corregir de la vida anterior. Lo que corregí y trabajé ya está perfeccionado, ¿no? Y la serpiente es lo que quedó de la vida anterior por corregir ahora en esta nueva vida. Porque pues venimos por alguna razón, ¿no? Y es para corregir justamente este lado de la serpiente o este lado del ego, ¿no? Que nos falta corregir. Y eso es lo que está representando la serpiente, ¿no? Lo que quedó de la vida anterior, que ahora se va a hacer nuestro propósito por corregir en nuestra nueva vida. Entonces este proceso de muerte, ¿no? Es un proceso deseable, ¿no? Justamente de cada vida, ¿no? Lo que quedó por hacer o lo que hay que hacer, ¿no? Y es justamente pues lo que tenemos que ir trabajando, y pues es en lo que nos tenemos que poner a trabajar. Este proceso de muerte, ¿no? Es justamente es un proceso que la Torah obviamente pues quiere decir que te unificas con todo lo que ya has hecho, ¿no? El lado del alma que va juntando todas las perfecciones o lo que ya se hizo y se trabajó en las demás vidas, ¿no? Y van quedando como aprendizajes del lado del alma, y pues cuando termina una vida, ¿no? Hay un proceso de transformación que lleva eso que se hizo, ese aprendizaje digamos, a la parte aprendida, a la parte del alma, y prepara la próxima vida
de lo que se necesita seguir trabajando. Y entonces ese es un proceso bueno, ¿verdad? Que se va preparando para la siguiente vida, ¿no? Muchas veces la Torah, cuando describe el proceso de que alguien se muere, no lo llama muerte, lo llama muchas veces que tal persona se volvió a reunir con su pueblo, ¿no? Entonces quiere decir que está hablando de una reunión, y así lo menciona el proceso de morir. Hay una reunión, ¿no? Va creando ese pueblo del Eterno, ¿no? Que quiere estar con el Eterno, porque pues finalmente el seguir a otra vida es porque tú quieres seguir viviendo. Simplemente vas a pasar de una vida a otra vida, entonces hay una continuación, la vida continúa, ¿no? Pasó por este proceso de transformación llamado muerte, pero es una preparación para la siguiente vida, porque tú quieres seguir viviendo, tu alma quiere seguir viviendo. Es un proceso continuo en el que tú eres el que quiere seguir viviendo y quieres seguir adelante. No te estás dando por vencido, o ya no quieres seguir el camino del Eterno y ya no estás renunciando a seguir con el Eterno, ¿no? Es un proceso en el que pues tú escoges seguir vivo, seguir con la vida, entrar a la siguiente reencarnación, ¿no? Y entonces todo este proceso de reunión y transformación, ¿no? del alma y la preparación para la siguiente vida, pues es importante, ¿no? Este proceso llamado muerte, que va a preparar la siguiente vida, y tú sigues viviendo, por así decirlo, escoges la vida, y a eso se refiere en el sentido de, por ahí hay una frase muy conocida, ¿no? En el que hacen notar que cuando Dios se presenta a Moisés, ¿no? Y le pregunta a Moisés, ok, ¿cómo explicarle quién es al pueblo el pueblo que está pues preso en Egipto, ¿no? Dios le dice, pues yo soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, ¿no? Y entonces por ahí comentan, y el comentario también está en varios lugares, ¿no? De que, ok, está hablando de ellos. Yo soy Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac, como si estuvieran vivos. Aunque pues en la época de Moisés pues habían muerto hace mucho. Pero pues quiere decir que su proceso sigue vivo. Ellos siguen reencarnando y siguen aprendiendo cada vez más. Y están en el proceso de vida. Decidieron vivir, ¿no? Y pues obviamente sacan la conclusión, ¿no? Que pues el Eterno, ¿no? Es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. En el sentido de que
es Dios de los que deciden vivir y no de los que deciden renunciar a la vida, de los que deciden ya no seguir adelante, de los que deciden ya no reencarnar, ¿verdad? Se dan por vencidos. Y ese es el sentido en que habría que entenderlo, ¿no? Que mientras uno decida vivir, mientras uno decida por la vida, uno sigue adelante reencarnando. Y es como hay que entenderlo. Una de las características de esta porción es también los contrastes, para que te des cuenta las diferencias, ¿no? Que pues el libro de Deuteronomio sí te lo pone muy fuerte, ¿no? Que hay la opción de escoger la vida y hay la opción de escoger la muerte, ¿no? Tienes la opción de escoger una o la otra, y que el Eterno te aconseja que escojas la vida. Pero pues están dos opciones muy fuertes, dos contrastes muy fuertes. Ok, aquí están preguntando si el alma es la que reencarna, ¿no? Porque la importancia de que el cuerpo regrese a la tierra, porque pues es parte del mismo ser, ¿no? Eres alma y cuerpo, y finalmente vas a reencarnar como alma y cuerpo. Y entonces este proceso de volver a reordenarse, o esta transformación de llamada muerte, ¿no? Pues es un proceso que sufre esta reordenación, la sufre o la hacen el alma se reordena y el cuerpo se reordena. El cuerpo se prepara para también ser otro cuerpo. El cuerpo que ya no es, regresa a la tierra y se prepara para ser un nuevo cuerpo. Porque pues el cuerpo finalmente está... la forma en que lo están poniendo, ¿no? Es así, ¿no? Vuelve a salir de la misma esencia de la que fue creado, ¿no? Y por eso es este proceso de continuidad o de transformación en el que se escoge que todo sea transformado, tanto el alma como el cuerpo, ¿no? Y sí, en las usanzas judías, en las tradiciones judías, pues hay esta tradición de que cuando uno muere, ¿no? El cuerpo pues se entierra luego al otro día de morir, ¿no? Y normalmente hay la tradición en la tierra de Israel que entierran los cuerpos tal cual, o sea, no los ponen en una caja y ni nada por el estilo, sino los entierran en la tierra directamente, digamos, para que sean reabsorbidos lo más rápido posible, para que todo el proceso de reencarnación funcione, ¿no? Que es en la parábola que explicaba del rabí, ¿no? Está contando de la semilla que enterrada se transforma, ¿no? Y sale de nuevo de la tierra ya transformada, y pues por supuesto es una parábola de reencarnación, ¿no?
sale totalmente transformada. Entonces, obviamente hay la usanza de no solo cuidar el lado del cuerpo, sino el lado del alma, sino también el lado del cuerpo, porque finalmente van juntos, ¿no? El alma sufre una transformación, ¿no? Hay la reunión, se reunió con su pueblo, ¿no? Hay la reunión de acciones, perfecciones que van a entrar, que van a seguir en la misma alma, ¿no? Pero pues el cuerpo regresó a la tierra, también va a sufrir una transformación y va a renacer de nuevo. Va a renacer otro cuerpo para la nueva alma reunida, ¿no? Transformada. Entonces vuelve a salir otro cuerpo, ¿no? Y entonces por eso hay la usanza de cuidar tanto el alma como el cuerpo, ¿no? Y en cuanto a las parábolas y las historias, son en ese mismo sentido, ¿no? En el que se tiene el cuidado de preservar tanto el alma como el cuerpo, ¿no? Y sí, en las épocas modernas, ¿no? Que sería la pregunta que están haciendo, ¿no? Pues, ¿qué pasa con los cuerpos cremados, ¿no? Obviamente, pues, no suficiente con las complicaciones que hay en el mundo de hacer las cosas, ¿verdad? Pues también hay la complicación de que pues ya pusiste una traba más o una complicación más en la transformación de los cuerpos, ¿no? Que bueno, es una experiencia para las almas involucradas y para los cuerpos involucrados. Porque obviamente si, así como dice la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el alma de los cuerpos que son cremados? Ok, el alma no tiene ningún problema, el cuerpo es el que va a tener problema, ¿no? Si el cuerpo no regresó a la tierra completo para ser transformado, pues ya compliqué esa transformación o ese proceso en el que puede volver a resurgir de nuevo de la tierra, por decirlo así, o puede transformarse en un cuerpo nuevo, ¿no? La reencarnación, ¿no? Porque pues se dice fácil, ¿no? Ok, van a reencarnar las almas, pero pues ¿en dónde van a reencarnar? Necesitan nuevos cuerpos al mismo tiempo, ¿no? Y ese es el sentido, ¿no? También de preservar el lado del cuerpo, porque pues las almas necesitan cuerpos para reencarnar. Conste que en las leyes normales de la física, ¿no? Hay la ley de que la materia no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. O sea, quiere decir que el cuerpo se va a transformar en nuevos cuerpos. No destruyo un cuerpo y creo nuevos cuerpos. Los tengo que transformar en algo, ¿no? Y pues es ley de la física, ¿no? Que no puedes crear ni destruir materia, ¿no? Ni materia en energía, ¿no? Y que no se puede crear ni destruir, sino tanto la materia como la energía se transforma, que obviamente pues serían las partes, ¿no? La materia aplica al cuerpo y la energía aplica al alma, ¿no? Que haya hasta leyes de la física, que quiere decir que es entendible por el
la mente humana, ¿verdad? Si ya hasta hicieron leyes de la física al respecto, ¿no? Que así funcionan las cosas, ¿no? Que no se puede crear nada ni destruir nada, sino simplemente transformar. Obviamente, pues complico la transformación, ¿no? La pregunta aquí la hacen como si fuera algo que pasó de la nada, ¿no? Los cuerpos que son cremados. Ok, no fueron cremados de la nada, alguien los cremó. Y entonces quiere decir que ya es una experiencia para ese alguien que los cremó, que no debería haberlos cremado, ¿no? Debería de haberlos enterrado. Porque pues si muere alguien, ese alguien ya no tiene control qué va a pasar con su cuerpo, ¿no? Pero bueno, pudo haber escrito que quería que pasara con su cuerpo o hacer saber a todos qué es lo que querían, ¿no? Ok, que me entierren, ¿no? Que me entierren de tal forma que yo sea reabsorbido por la tierra lo más rápido posible, ¿no? No complico el proceso de transformación llamado muerte. Pero pues, claro, son experiencias y son aprendizajes, en este caso, no del que murió, sino de los que seguían vivos y cremaron a ese cuerpo. Porque aquí en la pregunta no, los cuerpos que son cremados no se creman solitos los cuerpos. Alguien hace esa acción, ¿no? Estamos en el mundo de las acciones y eso es de lo que se trata este mundo, de aprender de las acciones. Y entonces son aprendizajes, todo lo que pasa en este mundo. Y es lo que habría que aprender, ¿no? Y es parte de lo que aprendemos en esta porción, ¿no? Otra de las preguntas que veo que no se ha respondido es que están preguntando sobre los nombres del Eterno. Y sí menciona que hay nombres del Eterno que se dan en diferentes niveles. Y en el nivel físico, pues es el nombre Elohim, que lo vemos en la Biblia, ¿no? Que en muchos textos, pues se usa ahí el nombre Adonai para hacer una forma inteligible o entendible de quién es o quién es Dios, ¿no? Pero pues es nada más para que nuestra mente pueda entender un concepto así al nivel de Dios o del Eterno, ¿no? Que está en niveles muy arriba, en niveles básicamente inentendibles. Y pues por eso hay estos nombres de Dios, para que cuando los leas en la Biblia sepas a qué nivel se está refiriendo. Si de lo que están platicando es del nivel físico, por ejemplo cuando mencionan Elohim, pues estamos hablando del nivel físico, o si es del nivel emocional, el nombre Yod-Heh Vav-Heh, pues es del nivel de Zeir Anpin, es todos los niveles emocionales, ¿no? Y entonces cuando lo mencionan quiere decir que está hablando de ese nivel, del nivel emocional, y está relacionado de lo que están hablando con el nivel emocional. Entonces obviamente el que haya nombres simplemente te están diciendo a qué me estoy refiriendo, ¿no? A la presencia o a la representación del Eterno en el nivel físico o en el nivel emocional, que son los niveles que maneja la Torah, ¿no? Que son los niveles de abajo, ¿no? Los mundos de abajo, el mundo del hacer, ¿no? El mundo del hacer, que básicamente es la sefira de Malkut, ¿no? Y el mundo del fundamento, que es la sefira, los 6 sefirot del Zeir Anpin.
el otro nivel de la creación, vería, ¿no? Sería Jochma y Binah, pero ya estamos hablando de un nivel muy arriba, y el otro nivel ya sería el nivel del Ein Sof, ¿no? El nivel infinito. Y de esos, pues no necesariamente la Torah se está refiriendo a esos niveles. La Torah está hablando más bien de los niveles de abajo, de los niveles físico y del nivel emocional. La Torah nos prepara para esos niveles, ¿no? Los otros niveles están muy arriba y pues normalmente no se mencionan esos niveles y no vemos los nombres de Dios de esos niveles, ¿no? Hay algunos nombres, ¿no?, que son en los niveles físico-emocional, más elevados o menos elevados, ¿no?, más pegados a algo entendible, ¿no? Y es para poder entender de qué estamos hablando, qué aspecto están explicando en la Torah. Y ese sería con respecto a los nombres. Regresando a este tema de los contrastes que estábamos hablando, ¿no? Que aquí hablan de la luz y hablan de la oscuridad, ¿no? Hablan de la vida y la muerte, ¿no? Ponen estos contrastes para que puedas entender la diferencia, ¿no? Y muchos aprendizajes de la Torah son justamente para que puedas entender la diferencia entre dos cosas, ¿no? Que puedas entender qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y te están aquí en esta porción de Bereshit, pues te están diciendo qué es bueno. Y bueno, salió que hasta muy bueno. Y se están refiriendo a la muerte, ¿verdad? El muy bueno. Y entonces puedes entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo puro y lo impuro. Son las cosas que tienes que aprender, ¿no? Hay un rabí que explica estas diferencias, ¿no? El por qué si hay la oscuridad y hay la luz, ¿por qué el Eterno pues, simplemente no se deshace de la oscuridad, de esto negro, de esto malo, ¿verdad? Se deshace de lo malo y se queda con lo bueno, ¿no? Porque es justo para que entiendas la diferencia y sepas qué lado es lo malo y qué lado es lo bueno, ¿no? Por ejemplo, en las especias que usan para hacer el incienso del templo, para hacer el ketoret, ¿no? Se usan 11 especias. Y de esas especias, 10 son especias que huelen delicioso, ¿no? Que tienen un aroma muy especial. Y hay una especia de esas 10 huelen bien y una de las 11 especias huele horrible, ¿no? Huele espantoso. O sea, si la prendes solita, huele horrible. Pero prendes las 11 especias, ¿no? Y entonces
sigue estando ahí la especia que huele mal, para que te recuerde que hay 10 que huelen bien y una que huele mal, ¿no? Que puedas recordar o entender que siempre hay la diferencia de lo bueno y lo malo, ¿no? Y está incluida en las 11 especias del templo, ¿no? Y hay una historia en el que normalmente en una sinagoga, ¿no? Para hacer las oraciones buscan que sean por lo menos 10 varones, ¿no? Y pues que haya 10 varones para juntar un grupo, ¿no? Un grupo de oración. Y normalmente se buscan que sean pues 10 varones justos, rectos, que sean buenos, ¿verdad? Y hay muchos grupos que cuando pues descubren que alguno de estos varones que van al grupo de oración descubren que pues no es tan kosher, ¿verdad? No es tan puro, no es tan bueno, tiene ahí sus detalles, ¿no? Pues le tienen que pedir que pues se retire del grupo y que van a tener que buscar otro que sí sea bueno, ¿no? Entonces había un rabí que decía no le vamos a pedir, ¿no? Habían descubierto que uno de los que se reunían en el grupo de 10, ¿no? Para crear un grupo de oración, ¿no? Del grupo de 10 habían descubierto que uno pues tenía ahí algunos detallitos, ¿no? Y pues que ya no era pues un buen varón, ¿no? Un varón tan bueno, ¿no? Y que pues no querían que les echara a perder la oración, ¿no? Pero el rabí les dijo, no le vamos a pedir que se vaya, ¿no? Yo voy a hablar con él y le voy a pedir que busque otra persona recta, que busque un sádic, que busque un justo y lo invite a orar con nosotros, ¿no? Y entonces ya formamos un grupo de 11, ¿no? Tenemos 10 buenos y uno malo. Y saca el ejemplo, ¿no? Justamente como el Ketoret, ¿no? En que entonces se va a notar la diferencia de 10 que oran bien y uno que le anda fallando, pero entonces vas a recordar que entonces hay que corregir o hay que poner atención para estar siempre recordando que hay diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y entonces decidió no pedirle que se vaya, sino que invitar a otro y pudieran tener un grupo de 11, ¿no? Justamente como el Ketoret, ¿no? En que una de las especies huele horrible, pero aún así se usa en el templo, ¿no? Las 11 especies, las 10 buenas y la que no huele bonito. Y entonces para eso sirven los contrastes y para eso sirven estos recordatorios. Por eso el Eterno dejó la oscuridad, no nada más sacó la luz de la oscuridad y le dijo a la oscuridad ya vete, sino la dejó para que entonces puedas apreciar la diferencia entre la luz y la oscuridad y escojas una. Puedas apreciar la diferencia entre lo malo y lo bueno y escojas. Por eso el mal del mundo no lo desapareció. Ahí está, aquí está. Para que puedas apreciar lo bueno del mundo. Para que encuentres esa diferencia, ¿no? Que puedas entender
qué es lo impuro y cuál es lo puro, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que deberías de estar haciendo y qué no es lo que deberías de estar haciendo. Y así está este mundo, ¿no? Con estos contrastes y manteniendo siempre el otro lado, no desapareciéndolo, ¿no? Y entonces es como debemos de aprender, ¿no? Y debemos de apreciar este mundo, ¿no? Que no porque haya algo malo esté mal. El que haya algo malo es para que aprendamos y nos enseñe la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿no? Para que nos ayude a ser mejores, ¿no? Para que podamos ir aprendiendo, ir perfeccionándonos, ¿no? Notar esa diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y que pues tenemos que aprender o tenemos que perfeccionarnos, ¿no? Porque pues así el del grupo de oración, ¿no? El 11, que lo mantuvieron en el grupo, ¿no? Pues va a empezar a notar la diferencia de su oración con la de los demás, ¿no? Y entonces va a querer ser como los demás, y va a querer aprender y va a querer ser mejor. Y pues de eso se trata, ¿no? Ser luz para el mundo, que se note lo bueno y que los demás quieren aprender lo bueno, ¿no? Que si hay una diferencia, ¿no? De una persona que es decente y de una persona que no le importan los demás, ¿no? Que le importa solo él mismo. Pues se note la diferencia y que los demás aprendan a hacer y aprendan lo bueno, ¿verdad? Que siga habiendo entonces esas diferencias para todos poder aprender qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo puro y qué es lo impuro, y qué son todas estas diferencias que nos va a ir enseñando la Torah a través de sus páginas, ¿no? En esta lectura pues nos las va a ir recordando, ¿no? Y por eso hay todas estas historias en donde vemos que sigue la parte mala, ¿no? Es lo que tenemos que trabajar en este mundo. Esto que hablábamos de la serpiente, ¿no? Que es la parte que hay que corregir en esta vida. Esa parte pues la tenemos dentro de cada uno, todos nosotros, ¿no? Esa parte que no corregí en las vidas pasadas. Y es la parte que tengo que corregir en esta. Es la parte que tengo que trabajar, es la parte que tengo que hacer. Y ahí está para que yo la trabaje, ¿no? Para que me dé cuenta qué es lo que tengo mal, qué es lo que no está correcto y qué es lo que tengo que perfeccionar. Y así es como funciona esta vida, ¿no? Cómo funciona esta continuidad de vidas, ¿no? Que es común que la palabra vida en hebreo pues sea en plural, vidas, esa continuidad en la que sigues vivo, ¿no? En la que decides vivir y decides seguir el camino del Eterno, ¿no? Un camino de decencia, de honradez, de honorabilidad, de hacer lo correcto, de hacer lo bueno. Entonces podemos seguir ese ejemplo
de hacer lo bueno. Y de vez en cuando, pues lo muy bueno también hay que hacerlo. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno los ilumine y nos deje continuar en este camino, aprendiendo de Él, siendo cada vez mejores. Nos ayude, porque lo que sí necesitamos es mucha ayuda. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno los ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que el Eterno nos acompañe y nos dé paz. Una paz duradera, ¿no? Este momento en que podamos llegar a una perfección, en que podemos tener este mundo mucho mejor, perfeccionado y en buen sentido, mucho mejor que lo que estamos. Que tengan muy buena semana. Si es que ya no hay más preguntas, que no veo más. Así es. Que la pasen muy bien. Shalom.